Clara en Neuquén.ar, con la conducción y el análisis de Santiago Montórfano. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina. Todos los sábados de 9 a 12 por AM550, La Primera. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Figueroa presidió el acto en el que se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la concesión de la explotación, inversión y mantenimiento del centro de esquí y complejo Chapelco en San Martín de los Andes. Estamos acá concurriendo a un hito histórico que no solo abarca San Martín de los Andes, sino que es muy importante para toda la provincia del Neuquén. Es una de las ciudades que más crece dentro de la provincia. Acá lo que genera el crecimiento es la belleza del paisaje, la posibilidad de disfrutar Neuquén y también la calidez y la calidad de nuestra gente, que hace que todo tipo de desarrollo de este tipo de envergadura genere una atracción diferente. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Quédate en el dial. Lo que pasa y lo que viene está en Neuquén.ar, el mejor compacto de la política neuquina por AM550, La Primera. La voz de sus protagonistas, buena música y todo el análisis. Con la conducción de Santiago Montórfano. Quédate con nosotros. Así comienza Neuquén.ar. Buen día, Neuquén y Río Negro y Neuquén y La Pampa y Mendoza, Buenos Aires. Saludos a todos, porque llegamos realmente con las antenas, me vienen comentando algunos que están en viaje, llegamos realmente muy lejos, muy lejos con las antenas de Prima Multimedios, más allá de las redes, por supuesto, y de todas las nuevas tecnologías que nos ayudan a llegar a todos lados. A Houston, dice Donna, no, a Houston debemos llegar por... Y debe haber algún traductor en Houston que se dedique a Neuquén, digo, por los intereses que hay en Vaca Muerta. No sé si se van a detener a traducirnos a nosotros, pero debe haber gente interesada en lo que se publica en los medios regionales en torno a la energía, eso seguramente. De hecho, un buen emprendimiento, yo alguna vez casi lo encaro, es hacer una revista digital de energía de Vaca Muerta en inglés y vendérselas allá a Houston a las empresas, porque buenísimo, claro. Tiene que haber material de calidad, tiene que haber periodistas especializados, todo, pero es un buen emprendimiento. Sí, buen Así emprendimiento. que ahí los que están con medios e iniciativas no está mal, ¿eh? No, Después los suscribís en dólares, aunque suscribas a 50 empresas que quieran leer tu boletín sobre Vaca Muerta, y ahí ya tenés un Hay que secuestrarlo a Fernando Castro. Fernando Castro podría hacer eso, claro, Sí. Victoria Terzaghi también, que es una especialista en la materia acá en la región. Bueno, yo si quieren les hago todo lo que es informática, les vendo el producto, software. les armo todo la revista y se la vendo a Houston a través de redes sociales. ¿Y alguien que ¿Qué traduzca? puedo pedir? ¿El 80%, 90%? Esa que vamos a negrear. Después le vendemos publicidad a las empresas petroleras en la revista digital, ya está. Ya está. Está Bueno, listo, buen ya está. negocio. Ahí ya le dimos laburo a alguno. Bueno, 11 horas 16 minutos, estamos con todo el equipo en la edición Gastón Martínez, en la dirección de cámaras 24/7, Facundo Rocha, hoy el Facu Rocha, mi amigo lajeño, Facu Rocha, que nos fuimos a la fiesta del Chivito, y es muy lindo cuando uno viaja con alguien del interior porque te dan otra perspectiva también y conocen mucho más al dedillo lo que es el interior de la provincia por haber nacido y vivido allí, por supuesto. En la producción Emanuel Jalil, que en realidad hoy está el señor Denis Godoy aquí en la producción. En la operación técnica Ariel Dona, como siempre. En la coconducción Vanessa Millar y aquí quien les habla Santiago Montórfano. Vane, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo estás? Bien, lindo. Amaneció lindo el sábado, encapotado, cubierto con neblina, dice el servicio meteorológico. El cielo está ahí gris plomizo. A la mañana más tempranito hubo también alguna garúa, pero no hay pronóstico de lluvias. En este momento, 4 grados 1 décima la temperatura, la sensación térmica 7 décimas de grado, pero sobre cero.
y la humedad del 91%. El viento está soplando desde el este a 15 kilómetros en la hora. No va a subir mucho más la temperatura, se prevé una máxima de 10 y el viento también se va a hacer sentir, con ráfagas de entre el 23 y 31 kilómetros en la Sí. hora durante la mañana, la tarde y bajando hacia la noche para quedar entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Viento del este, lluvia como peste, como decía el dicho, pero Sí. pronóstico de lluvia no hay, aunque pareciera Está que... cubierto como a punto de llover, pero no llueve. Pero no llueve y no está pronosticado. Veremos qué es lo que ocurre. Bueno, a ver, pasó de todo esta semana, ¿no? Hay como un popurrí de cosas aparentemente sueltas, pero que no, tal vez no lo estén tanto. Por ejemplo, la visita del gobernador Orlando Figueroa a Estados Unidos, que vi que la estuvieron cubriendo muy bien con una entrevista al jefe de gabinete, a Juan Luis Pepe Ucet, recién en el programa de Pancho. Eh, Al mismo tiempo, lo que ocurrió con YPF y el fallo de la jueza en Estados Unidos, ¿no? Este fallo que pide que YPF, bueno, tenga algún resarcimiento de acciones con aquellas empresas que quedaron afuera de la expropiación en aquel momento que realizó el gobierno kirchnerista con el ministro en su momento Kicillof a la cabeza. Hay una discusión política sobre eso muy intensa, es decir, eh, desde el lado del kirchnerismo, para defender la causa, se dice que en realidad es una invasión a la soberanía nacional lo que está intentando hacer la justicia norteamericana. Desde el lado de los libertarios, lo que argumentan fundamentalmente es que fue un error grueso de Axel Kicillof en su momento. Hablan de Axel Kicillof y no del gobierno kirchnerista. Esto tiene que ver también con que lo están eligiendo evidentemente a Axel como la figura, eh, como el rival a vencer en la provincia de Buenos Aires, elecciones que se vienen ahora en septiembre. Pero más allá de eso, la triste noticia de todo esto es que nosotros estamos vendiéndole vaca muerta al mundo y en buena medida de esto se trató la gira del gobernador y de su equipo en Estados Unidos. eh, y hay que vender seguridad jurídica, y hay que vender estabilidad política, y hay que vender previsibilidad económica, y hay que vender respeto a las reglas, y hay que vender ganas de que las cosas se hagan como se hacen en los países serios en el mundo y que atraen inversiones. Al mismo tiempo ocurre todo esto. Aparece el fallo por el tema YPF y además de aparecer ese fallo, se politiza en términos muy aguerridos, se mete de lleno en la agenda política de libertarios y de kirchneristas, se eleva el tono de la discusión en los medios de comunicación y yo no creo que eso sea demasiado tentador para los potenciales inversores que observan, como contábamos hoy al principio del programa, observan claramente el día a día de nuestra región y de nuestro país. Entonces es una lástima porque los esfuerzos que están haciendo muchos gobernadores, incluido el de Neuquén con la gira que comentábamos recién, en ir a convencer y atraer inversiones al gigante del norte, bueno, lamentablemente cuentan a veces con este lastre que es la politización de temas que no deberían llevarse a ese punto. Independientemente de quién tenga razón, es una discusión que estuvimos cubriendo durante la semana con especialistas, es una discusión jurídica muy fina, qué es lo que corresponde y qué no, pero lo cierto, y es lo que a mí me gustaría relevar en todo caso, es que el trato que se le da a este tipo de temas que son tan sensibles y que deberían tratarse con mucha seriedad, termina la arena de la política con minúscula, de la politiquería, de la discusión coyuntural entre los dos polos de la grieta, y eso la verdad es que no nos hace bien a nadie, no le hace bien a la Argentina en términos generales. Sería bueno en este tipo de temas, en todos por supuesto, pero ya uno pide cada vez menos, en este tipo de temas que hacen a la realidad argentina y a la economía argentina en términos macro, sería bueno que la dirigencia actúe con otra madurez. Yo no voy a decir que no debatan, que no tengan diferencias, que no discutan, pero hay formas y hay maneras de tratar los temas con mayor madurez para que el mensaje hacia el exterior sea un poquito más serio, ¿eh? y no, eh, y no desperdiciar los esfuerzos que están haciendo mandatarios, embajadores y demás para justamente atraer inversiones, que es lo que le está faltando sin lugar a dudas a la República Argentina. Bueno, también el kirchnerismo y sus aliados en el Congreso están avanzando con leyes, bueno, para
recomponer la cuestión salarial en el Garraham, eh, entre otros proyectos, temas sensibles que uno dice no son estructurales, pero también se suben a la coyuntura de la disputa electoral, esto es, la oposición frente al gobierno de Javier Milei, sobre todo el kirchnerismo que hace, bueno, va eligiendo temas en los cuales observan alguna debilidad del gobierno nacional y los ponen, por supuesto, en la agenda mediática y en la agenda legislativa. ¿Esto quiere decir un planteo de reforma estructural, un planteo de modelo alternativo? No, pero son temas aislados que se van metiendo y que van intentando desde la oposición, bueno, sacarle alguna ventaja en todo caso ante la opinión pública al gobierno de Javier Milei que por supuesto tiene también sus debilidades, un modelo que está funcionando en la macro, la inflación, según estiman, va a dar el 1,7% este mes, es decir, va a seguir bajando la inflación mensual que mide el INDEC. Incluso hay previsiones hasta fin de año que hablan de que nunca va a pasar el 2% de aquí hasta fin de año. Ahora, el modelo de estabilidad de el dólar flotando libremente entre dos bandas, el modelo de una macroeconomía sin déficit fiscal, el modelo que en definitiva está construyendo Javier Milei tiene por supuesto su pata flaca. Su pata flaca es la microeconomía. El ideal liberal es, te saco la pata del Estado de encima, el sector público no se mete más que en los temas esenciales que tienen que ver con el cuidado de la propiedad privada, que tiene que ver con el cuidado de la vida y de la libertad y de la igualdad ante la ley, y el resto lo va a hacer el mercado. El tema es que cuando esa receta, y esto pasó con el neoliberalismo en toda Latinoamérica, allí después del consenso de Washington, ¿no? Aquí representado, por ejemplo, por Carlos Menem. Cuando vos bajás el neoliberalismo estilo receta a una sociedad con las desigualdades que tiene la República Argentina y en general los países latinoamericanos, tenés un problema. Tenés el problema de que no solo tenés que cambiar una cultura y una forma de entender la economía, la política y el Estado, sino que además tenés gente que nunca se va a poder subir al mercado y que nunca se va a poder subir porque no tiene educación para ir a competir al mercado, porque no tiene garantizado un plato de comida, porque vive en la pobreza, porque vive en la marginalidad. Entonces, allí el punto débil del modelo de Javier Milei. La pregunta es, ¿se sostiene políticamente ese tránsito hacia una Argentina liberal sin tener en cuenta estas variables o va a haber que empezar a pensar en una igualdad de oportunidades mínimas y básicas para aquellos que no están en condiciones de ir a una economía de mercado? Bueno, y allí aparecen, por ejemplo, y por supuesto, la educación, allí aparece la salud y allí aparece el tema de la pobreza. Algún libertario me va a decir, la pobreza bajó desde que está Javier Milei. Bueno, es lo que dicen o en lo que coinciden la mayoría de las consultoras, pero la pobreza sigue siendo un problema en la República Argentina y la pregunta es si ese tránsito de una macro ordenada a una economía que tenga repercusiones en la micro y que tenga repercusiones en la realidad cotidiana de la gente, se va a poder sostener políticamente, si eso lo va a poder sostener el gobierno de Javier Milei en materia de imagen positiva. Dicho esto, se vienen las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el próximo capítulo claramente. A mi juicio, el peronismo está desperdiciando la oportunidad que la condena de Cristina Fernández de Kirchner irónicamente le dio, que es el reencuentro con un motivo unificador del peronismo. Están Axel Kicillof y Máximo Kirchner peleándose en la provincia de Buenos Aires por cargos. La imagen que le están devolviendo a la opinión pública es claramente una imagen que yo creo que ya no corre en la política, que es la pelea por las listas, por los cargos. Si a esto le sumamos que los legisladores de la provincia de Buenos Aires se aprobaron las reelecciones indefinidas para ellos y los intendentes, yo creo que están dando una muestra de torpeza política porque la provincia de Buenos Aires es un bastión electoral, no solo en términos absolutos, porque representa casi el 40% del electorado argentino, sino también un bastión peronista. Y la verdad es que lo que uno alcanza a ver es que el peronismo, lejos de estar aprovechando esta energía o esta sinergia que les devolvió el tema Cristina Kirchner condenada,
Yo creo que lo están desaprovechando en una pelea de la vieja política que los va a llevar, si siguen por allí, a muy mal puerto. Al mismo tiempo, Milei ve esto y los liberales o los libertarios y el PRO ya están cerrando mal que mal sus filas y están nacionalizando el discurso, están nacionalizando la elección en Buenos Aires, que si bien tiene que ver con legisladores provinciales, el gobierno nacional va a intentar nacionalizar tal cual lo hizo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual Adorni, encabezando la lista, obtuvo la victoria. Así que bueno, hay un riesgo que evidentemente está corriendo el peronismo, un peronismo que tiene que asumir que Milei está donde está, entre otras cosas, y tal vez como principal consecuencia del propio peronismo, de los propios errores del peronismo, pero más allá de eso, de la falta de autocrítica que tiene el peronismo en este momento en términos generales, que no solamente tiene que venir a proponer un modelo alternativo, más allá de la crítica, sino que además tiene que encontrar caras nuevas. La foto del peronismo neuquino del otro día, el Frente Anti-Milei neuquino, la verdad es que es la misma foto que vemos hace 20 años, o 30, no sé, 25 años, y no hay una sola cara nueva en el peronismo neuquino hace más de 2 décadas. Yo creo que el camino no es por ahí, uno siempre opina, por supuesto, con humildad. Bueno, pero ese sería el reflejo de también el contexto que tiene el peronismo a nivel nacional. La Libertad Avanza, bueno, ahora acaba de cumplimentar los papeles para tener partido y para poder participar en las próximas elecciones, y el Frente Neuquinizate, que en realidad ahora se llama La Neuquinidad, dijo a usted que 10 días más y vamos a tener los nombres de los candidatos, ¿no? Exactamente, que lo mismo había dicho Julieta Corrosa cuando la tuvimos como entrevistada el sábado anterior. Bueno, y el Frente de la Neuquinidad, que también se juega su propia partida, que es intentar construir algo difícil, intentar construir un camino del medio, lejos de la polarización nacional, planteando otra agenda. Esto es, no es kirchneristas versus libertarios, sino que es los intereses de la provincia de Neuquén frente a los intereses de los gobiernos centrales, sea cual sea el signo político, en este caso el signo libertario. De allí, bueno, las discusiones que tienen los gobernadores por el reparto de los recursos federales y que ha tenido su capítulo la semana pasada. Eh, y en ese camino, la neuquinidad intenta a tomar lo mejor de los dos mundos. Es decir, nosotros tenemos un Estado ordenado como le gustaría, por ejemplo, a un liberal o como le gustaría a un votante del PRO. Tenemos un Estado que trabaja en la transparencia, un proyecto político que trabaja a favor de la transparencia. Tenemos las cuentas en orden, tenemos una economía equilibrada en términos de cuentas públicas, eh, pero también tenemos o concebimos, por ejemplo, que la existencia de las empresas públicas tiene sentido, que el Estado interviniendo en la inversión de infraestructura tiene sentido, y de hecho yo creo que hoy el sello de la neuquinidad en términos, si uno tuviera que elegir, el sello más importante tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura que están haciendo en toda la provincia. Es decir, hablan de redistribución, hablan de apuesta a la educación desde el sector público, por ejemplo, a través de las becas Gregorio Álvarez y de la infraestructura escolar. Es decir, la neuquinidad, sin nombrarlos y sin meterles en la grieta, yo creo que alimenta desde la gestión los dos electorados, que alimenta las pretensiones que puede tener un votante liberal y las pretensiones que puede tener un votante tal vez de raigambre progresista. Bueno, de hecho esto se refleja también en el gabinete en el cual conviven bajo la conducción de Figueroa figuras y dirigentes de distintas fuerzas. Bueno, pero este es un poco el escenario. Yo diría, más que empezar a explicar cuántos partidos políticos hay, cómo se dividen y cómo se juntan, hay que explicar cuántos electorados hay. Y cuando uno explica cuántos electorados hay, tenemos esto, ¿no? Que los dos polos de la grieta, que estarán definidos algunos por el kirchnerismo, otros por los liberales y los libertarios, y tenemos la singularidad de un poder político provincial, que es la neuquinidad y que también tiene su propio electorado. De hecho, lo llevó a Figueroa, Rolando Figueroa, a la gobernación de la provincia. Hay que ver cómo esos tres electorados interpretan lo que le van a ir ofreciendo libertarios, peronistas y la neuquinidad para octubre. 11:32, ya venimos. Vamos con más. Neuquén.ar.